Bueno, bien, buenas noches a todos. Le agradezco a la mesa directiva del colegio la invitación y en especial al doctor Eberto Muñoz por esa muy elogiadora presentación que me hizo. Bien, la verdad, como dijo anteriormente, abarcar un tema tan extenso es sumamente difícil. Realmente me voy a enfocar y prácticamente voy a ser muy específica en los puntos que voy a tratar en el paciente diabético. Esta plática está muy enfocada a una de las complicaciones más frecuentes que tenemos si nos enfrentamos los anestesiólogos. En este caso yo estuve 8 años asignada al servicio de infectología y me tocó manejar muchos pacientes en estado terminal de la diabetes, obviamente con las complicaciones a órgano blanco, a flor de piel. Entonces, muchas de las cosas que voy a mencionar prácticamente también son la experiencia que yo tuve durante esa estancia en el servicio de infectología y espero que les sea de utilidad. Bien, sabemos que actualmente la diabetes mellitus es un problema de salud pública que en las últimas 2 décadas ha aumentado su incidencia muy drásticamente y que esperamos que en la siguiente década esta incidencia todavía aumente más hasta un promedio de 200%. Entonces, esto quiere decir que nosotros como anestesiólogos en cualquier momento nos podemos enfrentar a un escenario clínico de un paciente diabético con todos los daños a órgano blanco. Padecimiento tiene una etiología multifactorial y se han asociado en la actualidad factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo que van de la mano. Además, se puede agregar a esta entidad otros factores que pueden ser la presencia de inflamación crónica en el paciente diabético, así como algunas alteraciones genéticas como por ejemplo a nivel de la fosforilación oxidativa mitocondrial que nos va a acelerar el desarrollo del diabetes mellitus. Además, la diabetes mellitus, como podemos ver, va a afectar en su momento en todo el periodo perioperatorio del paciente sometido a una cirugía, de tal manera que podemos aumentar en este periodo la morbimortalidad. La morbimortalidad va a estar relacionada principalmente, o las causas de morbimortalidad, a los riesgos que son, puedo señalar, a los riesgos más frecuentes, los más frecuentes los mencioné porque realmente hay más, sin embargo, estos son los que más nos interesan en el periodo perioperatorio: la enfermedad cardiovascular, la neuropatía autonómica, las alteraciones de los tejidos a nivel de las articulaciones y la deficiencia inmune. Sabemos que la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético tiene un riesgo de morbilidad de 2 a 3 veces mayor que un paciente promedio y tiene una mortalidad de 3 veces más que el paciente no diabético. Ahora bien, la mortalidad en general, no sé si lo alcanzan a ver aquí en la parte inferior de la diapositiva, la mortalidad general, en este artículo que encontré, dicen que los no diabéticos tienen una mortalidad del 0.9%. Los diabéticos tienen 1.4% de riesgo de morbimortalidad y esto me llamó mucho la atención, muchos de los pacientes diabéticos que nos van a llegar a urgencias con un problema agudo quirúrgico va a ser su primer diagnóstico en cuanto llegan. Entonces, estos diabéticos desconocidos o con reciente diagnóstico tienen una mortalidad todavía mayor de 2.4%. Bien, entre lo importante de la enfermedad cardiovascular, vamos a tener que son 3 factores los que nos van a condicionar que haya enfermedad cardiovascular. En primer lugar tenemos alteraciones en la microcirculación o microvasculares, alteraciones neuropáticas a nivel del sistema autónomo y periférico y alteraciones en la macrocirculación que nos van a generar aterosclerosis, sobre todo de los grandes vasos, y esto se va a traducir clínicamente con la siguiente patología que aquí describo en esta diapositiva. La hipertensión arterial va muy relacionada
¿sí?, a nefropatía progresiva. Mencionan en este artículo que la hipertensión mal controlada después de 3 años de evolución empieza a generar microalbuminuria, ¿sí?, y genera una nefropatía progresiva. La enfermedad arterial coronaria, menciona Framingham en su artículo que aproximadamente de todos los diabéticos que nos enfrentamos, el 39% no va a ser diagnosticados como enfermedad isquémica, y de estos, el 33% van a cursar sin dolor o van a manifestar una isquemia silente que nosotros no la vamos a percibir, y de estos, el 32% puede llegar a tener un desenlace fatal. Tenemos enfermedad arterial periférica. Y otra cosa que es muy importante de tomar en cuenta es la disfunción cardíaca sistólica y diastólica que puede presentar el paciente diabético. En general, mencionan también en este artículo que aproximadamente del 60 al 75% de los diabéticos crónicos de más de 10 años de evolución tienen cardiomiopatía y esta permanece asintomática. Entonces es bien importante evaluar esta alteración. Y finalmente, el paciente diabético con esta disfunción puede terminar en una falla cardíaca congestiva. Y cuando alguna de estas complicaciones se presenta, la mortalidad es del 80%. Bien, hay otras alteraciones que son muy importantes de tomar en cuenta para el manejo del paciente diabético, pero en general, nada más voy a enfatizar en esta diapositiva la alteración de la microcirculación a nivel cerebral. Generalmente nosotros no revisamos al paciente el fondo de ojo, y en esta revisión, este autor menciona que la retinopatía va de la mano, o el daño va paralelo al daño de la microcirculación cerebral, y esto sí es importante porque nosotros podemos tener una disfunción cognitiva posoperatoria, y esto puede estar dada por los cambios cardiovasculares, que generalmente es la hipotensión la que nos va a acelerar de disfunción cognitiva. Y otra cosa importante que también a veces no tomamos en cuenta es que las terapias a veces son muy extremas, y podemos también tener extremos de hipoglicemia o de hiperglicemia cuando no se llevan adecuadamente, y esto aunado a que puede haber una hipoglicemia autonómica dada precisamente por el daño a nivel del sistema nervioso simpático, que ya aunque haya liberación de catecolaminas no va a haber una liberación de glucosa, y por lo tanto el paciente también puede cursar con periodos de hipoglicemia. Bien. Ya estas consideraciones, la verdad es que son muy pocas, pero sin embargo nos van a dar pauta para entender el manejo o la piedra angular del manejo en el paciente diabético con el uso de anestesia total intravenosa. Bien, todos sabemos que el estado anestésico va a estar constituido por hipnosis, que va a estar dada por un adecuado estado de conciencia o de inconsciencia, mejor dicho, que no haya despertares ni recuerdos. Va a estar dada por arreflexia o la administración de bloqueadores neuromusculares, y en este caso nosotros a través de la administración de nuestros medicamentos vamos a producir indirectamente una modulación de la respuesta autónoma y de la respuesta somática. En este caso, en la técnica de TIVA que prácticamente utilicé durante 8 años es una técnica de anestesia basada en analgesia. Y esto de alguna manera nos va a disminuir todas las respuestas y va a neuroendocrinas, o más bien las va a modular, y además en el paciente diabético en especial, digámoslo así, va a hacer que nosotros utilicemos dosis menores de otros medicamentos que pueden ser generadores de inestabilidad cardiovascular. Bien. A lo mejor aquí me voy a enfocar alteraciones farmacocinéticas, pero que van muy íntimamente de la mano de las alteraciones que podemos presentar en el paciente séptico.
En el caso mío, los pacientes diabéticos con los que mayormente me enfrenté precisamente son pacientes que ya tenían macro y microangiopatía diabética y presentaban pies diabéticos u otras entidades infecciosas en otros niveles. Entonces, en un paciente diabético con sepsis podemos presentar este cuadro de alteraciones farmacocinéticas. Como pueden ver, el volumen de distribución va a estar disminuido, va a haber hipoalbuminemia por el proceso infeccioso que consume, está en un estado de hipercatabolismo, disminuyendo el consumo o la producción de proteínas y aumenta el consumo. Va a haber disminución del aclaramiento, metabolismo y eliminación de los medicamentos. Va a haber mayor droga no ionizada, que es la que cruza todas las membranas, y probablemente también todos estos factores contribuyan a que la vida media, ¿sí?, y el tiempo de eliminación o de recuperación se encuentren alterados o prolongados. Esto va a depender del estado también, aparte del estado diabético que tiene nuestro paciente. En el estado séptico podemos tenerlo en diferentes etapas de inflamación, puede cursar con hiper o hipoinflamación y también de esto va a depender. Bien, ya vamos a hablar a puntos específicos de medicamentos en el caso del paciente diabético asociado con sepsis. Dosis, la mayoría de los artículos que revisé todos concuerdan con que dosis altas de opioides van a inducir estabilidad a todos niveles, estabilidad hemodinámica, hormonal, metabólica, ya que inhiben el eje hipotálamo-hipófisis y además inhibe las aferencias simpáticas. Bien. Yo creo que en la práctica clínica todos podemos utilizar cualquier opioide cuando lo utilizamos de una manera racional basada en todo el comportamiento farmacocinético de cada uno de los medicamentos, ¿sí? Sin embargo, por las características del remifentanil, en el caso del paciente diabético, cuando ya tiene daño a órganos blancos, específicamente hablando a nivel renal y a nivel cardiovascular, sería el remifentanil por su perfil farmacocinético y lineal la droga o el opioide de elección en este escenario clínico. Aquí nada más es para esquematizar el comportamiento de un bolo de diferentes opioides a nivel cuando alcanzan su concentración pico en el sitio efector en relación al tiempo. Y podemos observar la raya o la curva más oscura, que es el remifentanil, es un opioide que cuando nosotros administramos un bolo, que ahorita ya vamos a ver que no usamos en realidad bolo, pero este es un comportamiento de bolo, alcanzamos un máximo efecto en el sitio efector aproximadamente al minuto y medio, ¿sí? Alcanza su meseta máxima y empieza a descender de tal manera que a los 3 minutos tenemos una disminución de la concentración plasmática en un 50% y poco a poco va descendiendo hasta prácticamente quedar nulo en el plasma a los 10 minutos. En realidad, en el paciente diabético se puede utilizar cualquier medicamento opioide, pero, como les digo, tomando en cuenta todas las características de cada uno de los medicamentos y basándonos también en qué tipo de cirugía le van a hacer, si es muy dolorosa, porque por ejemplo, había pacientes diabéticos que yo metía no una vez a una cirugía, sino metía pacientes hasta 3 veces por semana. Entonces ellos hacen también tolerancia y dependencia, entonces, pero principalmente tolerancia. Entonces a veces utilizaba remifentanil, pero a veces ya el paciente tenía tolerancia y utilizaba su fentanil y perfectamente bien se iba el paciente. Entonces en realidad podemos manejar cualquier opioide siempre y cuando consideremos todo lo que ya mencionamos. Aquí nada más es para reforzar también las características farmacocinéticas de los opioides, ¿sí? Su coeficiente de octanol agua, o sea, la capacidad de disolverse en un tejido, el grado de ionización, vean, acuérdense que la porción no ionizada es la libre y es la que atraviesa, esta es la porción unida a proteínas, 80%, el aclaramiento del remifentanil es alto, ¿sí? El rango o la ventana terapéutica que nosotros podemos utilizar, su vida media,
¿sí? Su volumen de distribución, y su vida media creo que ya dijimos que es de 1,5 minutos, y su vida media sensible a contexto, que es cuando baja la concentración plasmática al 50%, que se alcanza a los 3 minutos. Entonces, nada más es para reforzar por qué el remifentanil es el ideal. Aquí nada más es un esquema de lo que yo acostumbraba a utilizar con TIVA manual, porque yo no tengo la fortuna, como el doctor Muñoz, de contar con un TCI, pero pues también nos saca de apuros la TIVA manual. Aquí nada más es la manera en que yo utilizaba las 3 opioides en el paciente diabético infectado, ¿sí? Vean la concentración plasmática de 4 nanogramos por mililitro de sufentanil y de remifentanil. Acuérdense que el remifentanil no administramos bolos, iniciamos con una concentración plasmática de 4 nanogramos o lo equivalente a 0.16 microgramos kilo-minuto, y cuando nosotros necesitamos rescates, simple y sencillamente aumentamos el ritmo de infusión. Ok. Bien, ahora otro medicamento que lo puse aparte. ¿Por qué? Porque este medicamento generalmente yo lo utilizaba para analgesia posoperatoria. La morfina no se utiliza para el periodo transanestésico, sino para analgesia posoperatoria. De cualquier modo, aunque ocupemos remifentanil, sufentanil o fentanil, el paciente va a requerir de analgesia posoperatoria, tarde que temprano, ¿sí? Aunque utilicemos sufentanil. Entonces, opioide, al igual que la hidromorfona, es el único y tiene la característica de ser hidrosoluble. Su entrada y salida, entonces, por lo tanto, es más lenta del sistema nervioso central. Aquí sí es importante mencionar que da un metabolito que es la morfina 6-glucurónido, y sí puede acumularse en el paciente con falla renal, que va muy relacionado con el paciente diabético. La vida media es de 4 a 6 horas por vía intravenosa, y podemos utilizar bolos, dependiendo de la respuesta de cada paciente, desde 50 a 300 microgramos por kilo. Aquí debemos de considerar, acuérdense, la edad del paciente también es importante. Pacientes mayores de 60 años, pacientes con nefropatía diabética, debemos regular la dosis o adaptarla a cada paciente que nosotros nos enfrentemos. Y también el ritmo de infusión va a ser de 10 a 50 microgramos por hora. Obviamente también tomando en cuenta lo que acabamos de decir, y ya les dije que la morfina se utiliza para analgesia postoperatoria. Bien, aquí quizá vaya a ser un punto controversial el uso de propofol. Todos me dirán que el propofol no sería el medicamento ideal para el paciente diabético. Sin embargo, aquí cabe mencionar el razonamiento que puse al principio. En el paciente diabético yo utilizo al menos la técnica de analgesia, de anestesia basada en analgesia. Esto hace que los requerimientos de propofol me disminuyan, y por lo tanto los efectos que podemos mencionar como deleterios a nivel cardiovascular sean menores, ¿sí? Obviamente, ahorita vamos a mencionar cómo lo asocio el propofol para que no se me hipotense severamente mi paciente. Bien, el propofol, bueno, estas son las características farmacocinéticas del propofol. Es un volumen de distribución pequeño, un aclaramiento mayor, una unión a proteínas del 94%, y mi ventana terapéutica, que es de 1 a 10 microgramos por mililitro. Por estas características, es el mejor inductor para infusiones, y sabemos, de acuerdo a estas referencias que están aquí abajo, que una dosis efectiva 95 en el sitio efector se logra con una concentración plasmática de 3.7 microgramos por mililitro hasta lograr la inconsciencia. Y se ha visto, bueno, en el sitio efector y en el plasma se logra con una concentración plasmática de 4.5 microgramos con mililitro, y esto ha sido apoyado o reforzado con un BIS de 42, un estado de entropía de 37 y una reacción de entropía de 44. El uso promedio que
su servidora utilizada en este tipo de pacientes es de una ventana terapéutica de 2 a 4 microgramos por mililitro, es decir, de 60 a 120 microgramos kilo minuto. También sabemos que tiene un efecto inmunosupresor el propofol, pero esto se da a una concentración plasmática de 6 microgramos por mililitro y cuando la perfusión dura aproximadamente mayor de 48 horas. Estos autores o varios autores reportan que el uso controvertido en pacientes diabéticos y por ende también de sepsis es controversial, pero sí lo podemos utilizar, pero con la técnica de anestesia basada en analgesia, y ahorita vamos a ver otras cosas. ¿Qué más produce el propofol? El propofol, a nivel, ya hablando propiamente del paciente diabético, se desconoce su efecto sobre la insulina y su efecto a nivel de la glicemia. No altera la claridad de lípidos en el paciente diabético. Como les dije, altera el llenado del ventrículo izquierdo porque en el paciente diabético con enfermedad cardiovascular por neuropatía autonómica, acuérdense que tiene cardiomiopatía dilatada, hay insuficiencia ventricular izquierda, sobre todo diastólica, ¿sí? Produce un efecto luciotrópico negativo y pudiera en un momento dado causar inestabilidad hemodinámica por las razones que ya les mencioné. Si esto también lo asociamos a que el paciente es geriátrico, acuérdense que el paciente geriátrico también tiene sus reflejos vasoreceptores disminuidos, es decir, ellos no van a ser capaces de compensar los cambios hemodinámicos que se originan con un bolo de inducción y por lo tanto podemos condenarlos si no los manejamos bien, como ahorita voy a mencionar, podemos condenarlos por esta disminución de la frecuencia cardíaca, tensión arterial y gasto cardíaco a una hipotensión severa, que sí puede ser importante porque si la asociamos al daño de la autorregulación cerebral nos puede también causar problemas a nivel cognitivo, ¿sí? Ahora, cuando usamos el propofol, ya sabemos, independientemente de que usemos o no propofol, la literatura menciona que aproximadamente el 35% de los pacientes diabéticos requieren el uso de vasopresores como norepinefrina, porque ni la fenilefrina, ni la atropina, ni la efedrina van a ser suficientes, ya que su acción es muy corta. ¿Sí? Entonces vamos a estar boleando efedrina y no va a ser de gran utilidad. Tenemos que irnos directamente a una amina como la norepinefrina. Ay, ahora no se puede. Bien, ¿qué más del propofol? A lo mejor aquí me extendí, pero porque es el punto o el inductor de elección para este tipo de pacientes. El propofol también, todos los efectos que va a ocasionar va a depender de la dosis, como dijimos anteriormente, y del tiempo de exposición. Entonces, ya dijimos que va a producir un efecto depresor cardíaco, puede haber bradicardia, disminución de la tensión arterial media, ya dijimos, disminuye el gasto cardíaco y el índice cardíaco 15% y también disminuyen las resistencias vasculares sistémicas de 15 a 25%. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a reducirse aproximadamente en un 30%. Bien, estos autores, Cuthbertson, D'Amelio, Forman, etcétera, Fragen también, mencionan que el etomidato inhibe la enzima 11-beta hidroxilasa. Cuthbertson dice que la disminución de la función adrenal puede producir una respuesta inadecuada a la corticotropina, ¿sí? Y por lo tanto, en el paciente séptico, ¿sí?, la administración, aunque nosotros administremos hidrocortisona, no va a revertir la supresión adrenal generada por el etomidato y esto sí aumenta la mortalidad, más que el uso de propofol, ¿sí?, porque dejamos desprotegido al paciente. Fragen y colaboradores mencionan que también el uso de etomidato puede inducir hipoglicemia precisamente por la disminución de la respuesta a catecolaminas, ¿sí?, y ejerce una acción cardiodepresora leve. En general no produce cambios en todos estos parámetros hemodinámicos y sobre la fuerza de contracción isovolumétrica del músculo cardíaco es menor que la del propofol.
Pudiera ser que el etomidato en un momento dado, en situaciones especiales, pero que no sean infusión, que manejemos con anestesia, con halogenados al paciente diabético, sí pudiera ser el inductor de elección, pero en un paciente con anestesia intravenosa no sería el de elección. Bien, otro medicamento que podemos utilizar en el paciente diabético es la ketamina. Esta es la manera en que nosotros lo utilizábamos. Se puede utilizar desde como un efecto sedante, analgésico, en padecimientos, prolongarlos y muy dolorosos. En este caso, como ya les mencioné, yo llegué a tener pacientes aproximadamente, no sé, pasaban 3 veces por lo menos a la semana, y entonces utilizar adyuvantes para disminuir el uso de otros medicamentos es muy importante, entre ellos la ketamina. Estos, vean, este es el rango de la ventana terapéutica de la ketamina, su volumen de distribución y su aclaramiento. Utilizamos, aquí está mal, aquí no va minuto. El bolo se administraba a una concentración plasmática de 0.3 microgramos por mililitro, traducido son 150 microgramos por kilo, este no va. Infusión se mantenía a una concentración plasmática de 0.15 a 0.5 microgramos por mililitro, o traducido era de 3 a 9 microgramos kilo minuto, ¿sí? El efecto simpático mimético a nivel central y periférico en este tipo de pacientes crónicos de larga evolución con una respuesta simpática disminuida y disfunción autonómica, generalmente no funciona este efecto simpático mimético, ¿sí? Y más que nada nosotros lo utilizábamos con un efecto antihiperalgésico. La ketamina también en pacientes que no están en fase en daño de órgano blanco enfermo, puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión media y de las resistencias vasculares sistémicas y sistémicas. Su efecto inotrópico negativo dice que eclipsa los efectos benéficos de la ketamina en pacientes hemodinámicamente inestables, con reserva simpática agotada, como es este caso. Otro, ya no voy a mencionar mucho porque la doctora Laura Silva también mencionó muchas de las ventajas, sobre todo de la dexmedetomidina. Entonces, pero nosotros también en este tipo de pacientes, aunque ustedes no lo crean, también utilizábamos agonistas alfa-2, que aunque por su efecto hipotensor pudiera ser controversial su uso, sin embargo sí lo utilizábamos porque ya les dije, entran muchas veces los pacientes a aseos quirúrgicos. Entonces los alfa-2 agonistas disminuyen también la secreción de ACTH, de hormona de Benloba y B, ¿sí? Estos autores dicen que la clonidina y la dexmedetomidina modifican la secreción de insulina sin exacerbar la respuesta a la glucosa, ¿sí? También la dexmedetomidina, ya lo mencionó la doctora, solamente lo usamos como adyuvante de la analgesia, sobre todo analgesia posoperatoria, porque los eventos quirúrgicos que yo pasaba eran muy cortos, relativamente menores de 1 hora. Se utilizaba como medicación intranasal, todo de acuerdo a peso ideal, ¿sí? Siempre todo de a peso ideal. No tiene sus características para poder ser administradas por vía intranasales, que no es insípida, no irrita la mucosa. Su biodisponibilidad a nivel de la mucosa intranasal es de 82% y tiene un efecto máximo por esta vía entre 45 y 60 minutos. No produce cambios ventilatorios significativos, y este autor lo puse porque es un artículo mexicano. El doctor Camarena dice que ellos lo utilizan en la unidad de cuidados intensivos y los parámetros hemodinámicos que ellos tienen después del uso de dexmedetomidina son aceptables y generalmente no modifica o no aumenta la dosificación de vasopresores. Este efecto es como adaptativo. Al principio sí va a tener un efecto de hipotensión, pero conforme el paciente se adapta, este efecto va a ser tolerado por los pacientes en la unidad de cuidados posanestésicos de terapia intensiva, y se mantiene la PANO y la frecuencia cardíaca, solamente se va a modificar de acuerdo a la dosis, y les digo, generalmente se adaptan en las primeras 24 horas. La dosis
¿sí? En terapia intensiva por este autor, Camarena, la utilizaban ellos a 0.7 microgramos kilo hora y durante 24 a 72 horas. Entonces, este es un escenario ya en terapia intensiva, pero nosotros lo utilizábamos, vean, a una dosis muy, muy baja. Ya para prácticamente nada más enfatizar, porque la doctora también ya lo explicó muy bien, el uso de lidocaína, vean todos sus efectos que nosotros podemos sacar ventaja de la lidocaína, ¿sí? Y en el caso del paciente diabético es importante mencionar que atenúa el deterioro de la perfusión de los órganos sin comprometer su flujo sanguíneo a órganos vitales. Esto es muy importante porque estamos hablando de un paciente que puede tener daño endotelial y preservar la función de este órgano tan importante es una meta también del manejo anestésico. Vean la dosis que nosotros utilizábamos de bolo, o traducido más bien en miligramos kilo hora, o bien microgramos kilo minuto, esa es la ventana terapéutica. Y aquí nada más son estos artículos para reforzar también los efectos del propofol, de la dexmedetomidina en la respuesta inflamatoria. Ya habíamos dicho que también el paciente diabético puede cursar con estados de inflamación crónica y que nos predisponen al paciente a un efecto inmunosupresor, y entonces nosotros con la administración de nuestros medicamentos podemos acrecentar o incrementar este efecto. Sin embargo, pues hay que aprovechar las ventajas de algunos medicamentos. Aquí vean, nada más es para ver que la lidocaína va a atenuar la respuesta, la lidocaína y la dexmedetomidina y el propofol tienen diferentes sitios de acción en la respuesta inmune, pero vean, en general van a disminuir los niveles de citoquinas, ¿sí? Este es otro artículo donde habla de sedación e inmunomodulación. Vean también aquí, ven el propofol, ¿sí? El propofol dice que el uso de sedaciones a largo plazo, ¿sí?, pueden producir alteraciones y acumulación de triglicéridos, que este no es el caso de nuestro escenario en el quirófano, y también tiene efectos antiinflamatorios, ¿sí?, aquí, que pueden ser relacionados con sus propiedades antioxidantes, etcétera. Disminuye también la quimiotaxis, disminuye la fagocitosis en un momento dado, pero dijimos que depende de la concentración o de la dosis administrada. Las benzodiazepinas no se recomiendan en este escenario clínico, ¿sí? Sí pueden producir alteraciones de las cifras de glucosa. Aquí no vine, no reforcé esa parte, sin embargo, ya me pasé. Vean también cómo aquí hay un cuadro donde los diferentes medicamentos que utilizamos, vean, alteran la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. Vean, todos alteran la respuesta inmune, menos los agonistas alfa-2 y la respuesta inmune adquirida, solamente los opioides la alteran. Bueno, esto también ya mencionamos que disminuye la función inmune y es el efecto protector de la lidocaína. Bueno, ya finalmente creo que para terminar, este autor dice que una inducción y el mantenimiento de la anestesia con etomidato y opioides reduce la inestabilidad hemodinámica en diabéticos con neuropatía autonómica cardiovascular, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto es lo que dice la literatura, yo nunca he utilizado etomidato, pero finalmente otro artículo también dice que en realidad no se sabe cuál es el agente anestésico que más facilite el control de la glucosa y nos proporcione mayor estabilidad hemodinámica perioperatoria en estos pacientes. Esta lo voy a pasar. Bueno, y aquí ya nada más les voy a mostrar. Este es un pequeño análisis que hice durante 2 años en el servicio de infectología, en donde manejamos 1,052 pacientes. Vean la distribución por sexo. Principalmente fueron del sexo masculino y del sexo femenino solamente fue el 30%,
El rango de edad principal, estamos hablando de paciente infectado diabético, vean, el rango de edad está entre los 40 a los 49 años. El principal patología fue también sepsis abdominal, fue sepsis abdominal de 24.3%, pero también había sepsis de otros orígenes, como el pie diabético o necrobiosis diabética. Estas son otras patologías. El tipo de anestesia que se les administró en este periodo de tiempo, vean, prácticamente TIP lo hacíamos en un 30%, pero de los pacientes sépticos diabéticos. Aquí se agranda mucho la anestesia regional, pero porque pasaba mucha cirugía de coloprocto, entonces esto me modifica un poco, pero vean, sí es un gran porcentaje de paciente manejado con TIVA. Ahora, la analgesia quirúrgica, vean cuántos se manejaron con fentanil, cuántos con sufentanil y cuántos con remifentanil. Y todos, o la mayoría de los que necesitaban analgesia posoperatoria, ya dijimos, fue con morfina. Nada más para ejemplificar los pacientes que yo metía en el quirófano de infectología. Como les digo, son pacientes estos sí son pacientes diabéticos con fascitis necrotizantes, amputación por necrobiosis diabética, úlceras de decúbito e infecciones. Entonces, estos pacientes no entran una sola vez al quirófano, entran muchas veces y tenemos que utilizar todas las herramientas que nosotros tengamos a nuestro alcance. Pues muchas gracias.